Hola a todos, en este video vamos a hablar de las compuertas lógicas y de los circuitos integrados que implementan estas compuertas lógicas. Para ello nos vamos a apoyar de los simuladores CircuitVerse y Tinkercad, que son los que utilizaremos en el curso de circuitos digitales. Y bueno, para ejemplificarlo de diferente manera cómo es el funcionamiento de los mismos. Ahorita estamos viendo la pantalla de CircuitVerse y con eso veremos primero el funcionamiento a nivel lógico, y posteriormente con Tinkercad podemos apreciar un poquito más cómo es que tenemos que conectar estos circuitos para poder obtener el funcionamiento de las compuertas, y más adelante pues construir circuitos digitales un poco más complejos. Desde lo básico, ¿no? Las compuertas lógicas vienen siendo los bloques fundamentales por medio de los cuales construimos circuitos digitales. Estos son dispositivos electrónicos que realizan operaciones lógicas sobre una o más entradas binarias, es decir, entradas que representamos con valores de 0 o 1, y que la salida que nos van a producir también es una salida binaria. Cada tipo de compuerta nos va a representar una función booleana específica. Aquí en la pantalla podemos ver las 6 compuertas lógicas, las 6 operaciones que habíamos visto en clase, más una adicional que ahorita la vamos a mencionar. ¿Cuál es la importancia de estos componentes? Pues es que son la base para construir circuitos más complejos. En este curso estaremos trabajando o implementando circuitos como sumadores, multiplexores, decodificadores, y más adelante avanzaremos hacia circuitos como registros, contadores, memorias. A partir de estos otros componentes que podemos diseñar usando compuertas lógicas, podemos implementar circuitos más complejos como unidades aritméticas lógicas o incluso hasta procesadores muy básicos. Bueno, o procesadores incluso, pero que todo está basado de fondo en lo que son compuertas lógicas. Ok, yéndonos aquí a lo que es el simulador. En la pantalla tenemos un circuito, voy a ponerlo en pantalla completa, donde tenemos aquí dos entradas, A y B, B y A, como quieran ver, y tenemos distribuidas las 7 compuertas lógicas que nos da aquí el simulador. Son 7, en clase habíamos mencionado 6. ¿Por qué? Porque una de ellas no la vamos a encontrar implementada en un circuito integrado de los que vamos a utilizar en este semestre. Y las demás sí, ¿no? En este caso acá arriba habíamos visto sus símbolos lógicos. Este es el símbolo lógico del inversor, o lo que es la operación lógica NOT. Esta compuerta de aquí es implementa la operación lógica AND de su símbolo lógico, la operación OR, la operación NAND. Habíamos visto que cuando tenemos este círculo en la salida de una compuerta nos indica una negación, o lo que es lo mismo como un inversor. La operación lógica NOR, la operación lógica XOR o OR exclusiva, como lo queramos llamar. Y esta, que no la vamos a encontrar en un circuito integrado, que es la operación XNOR. Cualquier simulador por lo general va a traer una implementación para esta operación lógica, que así como la NAND es el inverso de la AND, la NOR el inverso de la NOR, la XNOR pues es el funcionamiento inverso de la XOR. ¿Sí? Eso es lo que hacen aquí. Aquí en CircuitVerse tenemos diferentes maneras de representar entradas y salidas. En este caso son estos componentes que simplemente al dar clic sobre ellos yo cambio el valor lógico que me están representando. ¿Sí? Aquí están los dos en 0. Si doy clic lo voy a cambiar a 1. Cambia el color del conector que va a cada una de las compuertas. Los dos están conectados a todas las compuertas de la misma forma, ¿no? Si me van a hacer la operación que realice cada una de las compuertas lógicas, la van a realizar sobre las mismas variables A y B que tengo aquí en la parte superior. Físicamente, esto pues los valores de entrada los vamos a proporcionar a través de interruptores. Los valores de salida los vamos a observar en LEDs, ¿no? Que es lo más común que utilizaremos en este curso. Yéndonos hacia lo que son las compuertas lógicas, voy a empezar por el inversor, que es la que tenemos aquí arriba y que sería la que tiene el funcionamiento más básico. Simplemente dijimos la operación NOT, lo que hace es invertir el valor que está recibiendo de entrada. Si está recibiendo un 0, lo va a convertir en un 1. Si está recibiendo un 1, lo va a convertir en un 0. Pues dar lo contrario, ¿no? Entonces aquí está recibiendo un valor de 0 y en la salida nos está otorgando un 1 para las dos variables. Si yo cambio el valor de la entrada, entonces la entrada ahora es 1 y vamos a ver que la salida es 0. Lo mismo para el otro inversor.
Eso es lo que hace la operación lógica NOT y este es el símbolo que utilizamos para representarla en un circuito. Ahora, yéndonos acá hacia abajo, primero hacia el par de la AND y la NAND. Recordemos, la operación AND nos va a tomar las dos variables de entrada y sobre si las dos tienen un valor de 1, es cuando nos va a dar un valor de 1 en la salida. Con una de las dos que sea 0, el resultado o la salida de la compuerta es también 0. En este caso, pues las dos son 0, la salida es 0. La operación lógica NAND va a tener el funcionamiento opuesto a la operación AND. Con cualquiera de las entradas que sea 0 es suficiente para que la salida sea 1. Entonces vamos a empezar a cambiar aquí los valores. Con dos variables tengo 4 posibles combinaciones de valores que puedo generar. Cuando las dos son 0, cuando la primera variable es 0 y la segunda es 1, cuando la segunda variable es 1 y la primera es 0, y cuando las dos son 1. ¿Okay? Serían las 4 posibles combinaciones que tengo de valores que le puedo proporcionar a un circuito con dos variables. Entonces, ya veíamos, para el caso de la compuerta AND, las dos entradas son 0, su salida es 0. Para la compuerta NAND, la salida es 1. Si yo esta entrada, la pongo en 1, aquí tengo 1 y 0 en las entradas de la compuerta NAND, su salida es 0. 1 y 0 en la entrada de la compuerta NAND, la salida es 1. Si yo aquí cambio 1 y 0, entonces igual, la compuerta AND me sigue dando un valor de 0, la compuerta NAND me sigue dando un valor de 1. Y si las dos entradas las pongo en 1, entonces la compuerta AND me da el valor de 1 en su salida, las dos entradas son 1, la salida es 1, y la compuerta NAND me va a dar un 0 en la salida. ¿Okay? Eso por la parte de la AND y la NAND. Ahora, la compuerta OR y la compuerta NOR. Habíamos dicho, la compuerta OR requiere que cualquiera de las dos entradas o las dos entradas estén en 1 para darnos un 1 en la salida. Si las dos entradas están en 0, entonces la salida va a ser 0. ¿Okay? Y la compuerta NOR va a tener el funcionamiento opuesto, ¿no? Si las dos entradas son 0, la salida es 1 y con cualquiera de ellas que sea 1, la salida va a ser 0. Entonces lo vamos a apreciar aquí. Yo voy a cambiar, empezamos con que las dos son 0. Aquí tengo 0 y acá tengo un 1 en la compuerta NOR. Voy a poner esta entrada en 1. Entonces la compuerta OR ya me da un 1 en la salida, la NOR ya me da un 0. Voy a poner al revés, 1 en la entrada B y 0 en la entrada A, lo mismo. La compuerta OR me da un 1, la compuerta NOR me da un 0. Y con las dos en 1 sigue lo mismo, ¿no? La compuerta OR tiene 1 y la compuerta NOR tiene un 0. Por último, la compuerta OR exclusiva o XOR. El funcionamiento de esta es con dos entradas. Necesita que las entradas sean diferentes para que la salida sea 1. Si las entradas son iguales, las dos son 0, las dos en 1, la salida va a ser 0. Y obviamente la compuerta XNOR va a tener el funcionamiento contrario, ¿no? Si las entradas son iguales, la salida es 1. Si las entradas son diferentes, la salida es 0. Aquí las dos entradas son 0. Como son iguales, la XOR me da un 0, la XNOR me da un 1. Si yo cambio y pongo la entrada A en 1, entonces la XOR la voy a tener en 1, la XNOR la voy a tener en 0. Si la entrada B la pongo en 1 y la entrada A en 0, son diferentes. XOR me da un 1, XNOR me da un 0. Y si las dos entradas están en 1, entonces la XOR me va a dar un 0 y la XNOR me va a dar un 1. Aquí una anotación importante. Para estas 4 compuertas, la NAND, la AND, la NAND, la OR y la NOR, si yo tengo versiones con cantidades mayores de entradas, o sea, 3 entradas, 4 entradas, 5 entradas, el funcionamiento se extiende exactamente de la misma forma. Si yo quiero que una AND, su salida sea 1, todas las entradas tienen que ser 1. Si tiene 3, si tiene 4, si tiene 5, todas tienen que ser 1 para que la salida sea 1. Si yo quiero que una OR tenga su salida en 1, si tiene 2 entradas, con una me es suficiente para que sea 1. Si tiene 3 entradas, una entrada que esté en 1 es suficiente para que sea en 1. Si tiene 4 o 5 entradas, con una que esté en 1 es suficiente para que esté en 1. Y para mí el funcionamiento de estas pues siempre va a ser el opuesto, ¿no? Si yo quiero que la compuerta NOR esté en 1, todas las entradas tienen que estar en 1. En el caso de la XNOR, de la XOR y la XNOR,
Si esto lo extendemos a compuertas de más entradas que físicamente en un circuito integrado no las vamos a encontrar, pero podemos construirlas conectando varias de ellas en conjunto. em, el criterio es que tengo que tener una cantidad impar de unos para que la salida sea 1 en la compuerta XOR. Eso sería la generalización del funcionamiento de esta compuerta, ¿no? En este caso, cuando yo quiero que se encienda, pues tengo que tener una cantidad impar de unos. En este caso es solamente un 1 el que puedo, para que sea impar. Si yo tuviera una compuerta XOR o una operación XOR con 3 variables, tendría que tener una entrada en 1 o las 3 entradas en 1 para que la salida me diera un 1. Entonces es simplemente, si tengo una cantidad impar de unos, la respuesta de una operación lógica XOR es 1. Si tengo una cantidad par de unos, la salida de una operación lógica XNOR va a ser 1. Esa sería la forma de generalizar esta operación lógica. Ahora, en el espacio de Blackboard, en la sección de enlaces y materiales del curso, aquí donde dice hojas de datos de circuitos integrados, es una sección que agregué hace un rato, van a encontrar unos documentos, PDFs, que es la información técnica de cada uno de los circuitos integrados que implementan a estas operaciones lógicas. La NAND, el circuito 7400, la NOR 7402, el inversor o el NOT 7404, AND 7408, la OR el 7432 y la XOR el 7486. Los 6 documentos traen información similar. Voy a revisar uno de ellos para mostrarles más o menos qué es lo que van a encontrar ahí y cómo interpretar lo que van a encontrar en esos documentos, ¿no? Voy a ponerlo nomás aquí en pantalla completa para que se vea mejor. ¿Esto de qué nos sirve? Porque una cosa es trabajar a nivel de la compuerta lógica, de la operación lógica, que eso lo vamos a hacer mucho cuando estemos diseñando circuitos, pero al momento ya de que los tienen que implementar, que los tienen que construir físicamente, pues necesitamos saber cómo los tenemos que conectar y eso es algo de lo que nos dan estos documentos. El 7404 hablaremos en otra ocasión de lo que son las familias lógicas, pero estos son circuitos de una familia que se conoce como TTL, lógica transistor-transistor. Todos van a empezar con 74, los que usemos en este curso van a empezar todos con 74 y los últimos números nos van a permitir identificar cuál es el funcionamiento o cuál es la función que realiza ese circuito integrado. Tienen por ahí algunos, hay varias características adicionales, hay algunas letras adicionales que aparecen en el identificador, que también eso lo veremos en otra ocasión. Voy entonces a abrir uno de ellos, voy a tomar el 7408, el de la operación AND. Lo primero que vamos a ver aquí es el identificador 7408. Dependiendo del documento que encuentren, o bueno, estos están aquí, pero si buscaran otro en internet probablemente encontrarían alguno diferente, que aquí podría traer una L, una LS o alguna otra variante. Nos indican características diferentes que tiene el circuito integrado en cuestión eléctrica principalmente. Pero el funcionamiento por lo general va a ser el mismo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice? Que son compuertas lógicas que implementan la operación AND de 2 entradas y que en el circuito integrado vienen 4 de estas compuertas, ¿sí? Y luego nos da la descripción. Este dispositivo contiene 4 compuertas independientes, esto es importante, cada una de las cuales desempeña la operación lógica o la función lógica AND. Nos indica también aquí el identificador del circuito integrado para este fabricante, ¿no? Como lo tiene identificado. Nos dice que es un dispositivo que trae un empaquetado tipo dual inline o lo que conocemos como el DIP. Algunas características físicas de tamaño, de las dimensiones, y que es un dispositivo, un componente hecho de plástico y que tiene 14 pines o 14 terminales. Eso es lo que nos dice aquí en esta parte. Luego nos da las dos cosas que nos van a interesar aquí un poco más. El diagrama de conexiones,
y la tabla de función, como le llaman aquí, o lo que sería la tabla de verdad, que es como lo vimos en clase, y la operación que se está realizando. En este caso nos dice que y es igual a A por B. Acuérdense que la operación AND la identificamos como la multiplicación lógica, ¿no? Viendo primero aquí la parte del diagrama de conexiones, recordemos el circuito integrado, nos dice aquí, es de 14 pines o 14 terminales. Siempre que identificando la orientación del mismo para saber cuál es el conector que está etiquetado con el número 1, identificado con el número 1, empieza la numeración en esta dirección y continúa en sentido inverso por la parte superior hasta llegar al 14, ¿no? Hay dos conectores, aquí en este caso el 14 etiquetado como VCC, el 7 etiquetado como GND o como tierra, pues que son los que utilizamos para dar la alimentación de voltaje a nuestro circuito. El VCC le tenemos que proporcionar 5 volts de corriente directa y pues aquí tenemos que hacer la conexión a la tierra de la fuente. Nos dice en la descripción que este circuito integrado tiene 4 compuertas lógicas AND. Ya vimos que este es el símbolo de la operación lógica AND. Y lo que vemos aquí es cómo está conectada cada una de esas 4 compuertas lógicas hacia los conectores o hacia los pines del circuito integrado. Nos dice que en el pin 1 y en el pin 2, que están etiquetados como A1, B1, vienen siendo las entradas de esta primera compuerta lógica, y el pin 3, etiquetado como Y1, es la salida de la compuerta lógica. Luego tenemos la segunda compuerta en los pines 4, 5 sus entradas, en el 6 la salida, la tercera compuerta en los pines 10 y 9 sus entradas, y en el 8 la salida, y la última en los pines 13 y 12 las entradas, y en el pin 11 la salida, ¿no? Las 4 son independientes, se pueden usar de manera independiente, no hay un orden en el que se deban conectar. Entonces yo puedo utilizar esta de aquí o puedo utilizar esta de acá. Sí, no es indiferente realmente. Todas realizan la misma función, que es la operación AND para dos variables. Y de este lado tenemos la tabla de verdad o tabla de función, como se refiere aquí, que esa nos da una descripción del funcionamiento que tenemos que esperar de este circuito a partir de todas las posibles combinaciones de entrada que le demos. Aquí no nos lo indica con unos y ceros, sino nos lo indica con niveles lógicos. En este caso, la L, que se refiere a un nivel lógico bajo, lo que nosotros interpretamos ya como el cero lógico, y la H, que se refiere a un nivel lógico alto, el que nosotros interpretamos como un 1 lógico, ¿no? Entonces aquí vemos en la tabla que si las dos entradas tienen un valor alto o las dos tuvieran un valor de 1, la salida también tiene un valor alto, y en cualquier otro caso la salida es un valor bajo, ¿sí? Entonces esta es la parte de cómo interpretamos, primero cómo conectamos o cómo vamos a utilizar el circuito y qué función es la que está desarrollando. En las siguientes hojas vamos a encontrar información de las características eléctricas. En este caso, aquí en la que dice, en la tabla que viene como condiciones de operación recomendadas, vamos a ver que el voltaje nominal de alimentación, identificado con las letras VCC, normalmente nos referimos a esto como VCC así simplemente, el voltaje nominal, o con lo que está diseñado ese circuito que trabaje, es de 5 volts de corriente directa. Voltaje máximo de 5.25 volts y un voltaje mínimo de 4.75 volts. Eso es lo que debemos para lo que está diseñado el circuito, para que tenga una operación dentro de rangos normales. El voltaje de entrada de nivel alto, cuando nosotros le damos una entrada al circuito, a partir de 2 volts ya lo va a identificar como un 1 lógico, y debajo de los 0.8 volts lo va a identificar como un 0 lógico. Eso es lo que nos dicen estas dos partes, ¿no? El voltaje de entrada para nivel lógico alto, nivel alto dice, pues nivel lógico lo entendemos, y el voltaje de entrada para nivel bajo, ¿no? Entonces, de 2 volts a los 5, cualquier voltaje entre 2 y 5 lo va a tomar como un nivel alto, cualquier voltaje entre 0 y 0.8 lo toma como un valor bajo. Valor alto, creo que dije bajo ahorita, eso es como un valor bajo. Voltajes entre 0.8 y 2, pues obviamente el comportamiento del circuito podría no ser el esperado, ¿no? No está diseñado para trabajar en ese rango de voltaje, es lo que vemos aquí. Acá en la parte de arriba nos da unas tolerancias, ¿no? Podemos decir 7 volts como el voltaje máximo de alimentación, y por aquí nos da una recomendación, pues que
que más allá de esos voltajes no se puede recomendar, que no se puede garantizar la integridad del circuito integrado y que no debería estarse trabajando con estos límites, ¿no? O sea, es muy probable que se dañe si lo estamos trabajando de manera constante a a esos voltajes o arriba de ellos. Y lo mismo, esto para el voltaje de alimentación, y el voltaje de entrada, pues también una tolerancia máximo a los 5.5 volts. Y también aquí rangos de operación de operación entre los 0 y los 70 grados centígrados, y de almacenamiento entre los menos 65 hasta los 150 grados centígrados, y es lo que puede soportar este circuito, ¿no? Esta versión. Vienen algunas otras características aquí. Los niveles de voltaje que nos da en las salidas, niveles altos, niveles bajos, corrientes y algunos otros detalles, ¿no? Que no nos vamos a preocupar ahorita por ellos. Retardos de propagación, por lo general aquí no es algo que a nivel de este curso vayamos a ponerle mucha atención, pero sí es importante conocerlo. Los circuitos tienen un tiempo de respuesta, ¿no? Y es algo que más adelante lo tendrán que tomar en cuenta. Cuando, por ejemplo, aquí nos dice que cuando cambia de un 0 a un 1 en su salida, en un nivel bajo a un nivel alto, tiene un retardo, tarda 27 nanosegundos. 27 nanosegundos, ¿a partir de cuándo? Pues a partir de que cambió el valor de la entrada. Y cuando cambia de un nivel alto a un nivel bajo, de un 1 a un 0, el retardo es de 19 nanosegundos. A simple vista, pues esto es obviamente imperceptible, pero cuando ya tenemos circuitos muy grandes, sí puede ser algo que se considera luego en una categoría que se conoce como un análisis de riesgos, y que tienen que ver ya cuestiones de tiempo y de sincronización entre circuitos, tema que ya entra en el análisis de lo que son los circuitos secuenciales, ¿no? Para efectos de los circuitos que vamos a hacer en este curso, eso es algo que nos va a tener realmente sin cuidado, pero hay que saber que esto se presenta, ¿no? Cada compuerta, o sea, el cambio no es inmediato, sino que hay un tiempo que está tardando en ejecutarse o en responder el circuito. Y finalmente trae las dimensiones físicas. Ya vimos las dimensiones físicas de los dispositivos que tienen los empaquetados DIP o los Dual Inline Packages. Pues son las dimensiones que podemos utilizar en un protoboard, que es el componente de prototipado que vamos a estar usando en este curso. Para los 6 circuitos integrados que tienen aquí, la información va a ser similar, pues obviamente adaptada para cada uno de ellos, y eso es lo que vamos a estar utilizando. Bueno, regresando al Circuitverse, les voy a poner el enlace a este circuito a este proyecto de Circuitverse para que lo puedan utilizar. Aquí tengo unas implementaciones de los diferentes circuitos integrados de una manera que lo puedan ver cómo se comporta ya funcionando. Obviamente aquí el voltaje, el VCC y tierra están simplemente indicados. No hacen nada, están nomás para que existan aquí como si fueran los conectores. Por ejemplo, es la operación, el circuito 7400 de la operación lógica NAND. ¿Qué es lo que esperaríamos de este circuito? Aquí tengo todas las entradas A2, A1, B1, A2, B2, todas las entradas están en 0 y las salidas obviamente están en 1. Si yo cambio la entrada A1, la salida Y1 sigue estando en 1. ¿Por qué? Pues 1 y 0 en una NAND me va a dar un 1. Si yo cambio aquí B1 y la pongo en 1, entonces la salida Y1 se pone en 0. Y esto no me afecta a ninguna de las otras compuertas. Es decir, es lo que vemos que son completamente independientes una de las otras. Si yo cambio aquí en la compuerta 4, entonces la salida a que se va a afectar es la salida de la compuerta 4 y eso no me afecta a ninguna de las demás. Yo cambio esta, no me afectó el estado de la compuerta 4 y es lo mismo que vamos a ver en cualquiera de los otros, ¿no? Este es el 7400, el 02, perdón, la compuerta NOR. Aquí vemos también cómo están conectadas o cómo están las compuertas. Al abrir los PDFs que veíamos ahorita, lo que van a ver en el diagrama de conexiones, pues es esto que estamos viendo aquí. 7404, el inversor, la compuerta NOT, todas las entradas están en 0. Las entradas que vienen como A, pues todas las salidas están en 1. Si yo cambio alguna de las entradas a 0, la salida que le corresponde va a cambiar a 1. ¿Okay? Bueno,
Estos realmente no hacen nada, pero técnicamente el BCC tendría que ser tomado como un 1 lógico y tierra como un 0, ¿no? El 7408, igual aquí, la operación AND, el que veíamos ahorita, tal cual como lo veíamos en el diagrama en el documento. Si todas las entradas aquí en este caso están en 1, todas las salidas están también en 1. Cualquier entrada que se cambie a 0, pues la salida que le corresponde a esa compuerta va a estar también en 0 y una vez más es independiente de todas las demás. Vamos a encontrar la 7432, la operación lógica OR, la 7486, que es la operación lógica XOR o la OR exclusiva. Esta cómo funciona, pues si las entradas son diferentes, la salida va a ser 1. ¿Okay? Si las entradas son iguales, ya sea que las entradas sean 0 o que las entradas sean 1, la salida va a ser 0. ¿Cómo lo veríamos ya cuando lo conectamos como un circuito integrado? Aquí tengo el caso de la operación, es el del circuito 7432 que me implementa la operación lógica OR. En el conector del voltaje del VCC, esto tiene que venir al voltaje de la fuente de alimentación. La fuente tiene un conector, en la salida de la fuente hay un conector etiquetado como positivo, hay un conector etiquetado como negativo, identificado por lo general el positivo con el color rojo, el negativo con el color negro. El positivo de la fuente, 5 volts de corriente directa, lo conectamos al pin que etiquetado como VCC. En todos estos circuitos integrados va a ser el pin 14. Y el de tierra, el negativo de la fuente, lo conectamos a el pin de tierra. En este caso es el pin 7 para todos estos circuitos integrados. Son los que están en las esquinas, ¿no? Aquí tengo conectadas 2 de las compuertas. Aquí ya como salida le puse LEDs. En lugar de los indicadores de salida que utiliza Circuitverse, en lugar de verlos como un número, como un 0, como un 1, ya lo voy a ver como un LED encendido, como el que está acá arriba, o como un LED apagado, que es el que está aquí, ¿no? En este caso es una operación lógica OR. Aquí las dos entradas están en 0 y obviamente en la operación OR la salida también es un 0. Cualquiera de estas dos que yo cambie a 1 y el LED va a encender y eso me indica que hay un 1 lógico en su salida. ¿Sí? Si las dos están en 1 también, ¿no? Aquí igual, mientras al menos una de las dos entradas esté en 1, el LED va a seguir encendido. Cuando las dos entradas cambien a 0, el LED se apaga. Es como lo vamos a ver ya en el circuito integrado. Aquí está todavía a nivel de componentes que yo puedo estar manipulando como un componente lógico. Aquí en el proyecto van a encontrar también una prueba de este tipo, pero para el 7486, que es el de la OR exclusiva, ¿no? Si las entradas son diferentes, el LED va a estar encendido. Si las entradas son iguales, ya sea que las dos sean 1 o las dos sean 0, el LED va a estar apagado. ¿Ok? Bueno, esto es a nivel visto como los símbolos de las compuertas lógicas a nivel de diagrama lógico. Vamos a pasarnos a Tinkercad y ahí lo vamos a ver cómo verían esto y cómo conectarían esto en un protoboard, que es como lo van a tener que hacer en laboratorio. Hay un video aparte que en Tinkercad que les explica cómo conectar los switches, cómo ponerle la resistencia, cómo conectar los LED con su resistencia. Eso también fue parte de la práctica 1. Hay diferentes maneras de hacer estas conexiones. Aquí yo como lo utilizo es de esta forma. La resistencia va a tierra y la parte de arriba de una conexión directa a voltaje. Cuando yo activo el switch, pues va a salir el voltaje hacia el circuito al que esté conectado, ¿no? Va a haber un enlace aquí a un video donde se explica en mayor detalle cómo implementar y cómo conectar estos circuitos, cómo buscarlos acá en la barra de componentes. Hay otro video, perdón, también en Tinkercad que da un poquito más de detalles del funcionamiento de las compuertas lógicas en el Tinkercad. Aquí nada más rápidamente, porque ya le dedicamos algo de tiempo en este video, vamos a ver cómo conectar los circuitos integrados en el protoboard y ejemplificar rápidamente con dos de ellos, ¿no? Bueno, tengo aquí la fuente tiene que tener un voltaje de 5 volts, ¿sí? 5 volts de corriente directa. Y voy a hacerle un poquito de zoom y creo que puedo ocultar esto para que me dé más espacio.
Así es, aquí está. Sí, voy a incluso ocultar un poco la fuente que no la necesitamos. No lo único saber que de la fuente sale el conector este que está etiquetado como positivo, es el voltaje de alimentación, y el que está etiquetado como negativo en color negro es la tierra. Recordemos que en el protoboard toda esta línea está conectada, entonces si yo conecto la fuente en este punto, de cualquier punto de este conector horizontal, en el bus de distribución horizontal, yo tengo una conexión a tierra. Lo mismo acá. En cualquier punto de este conector horizontal que se iluminó aquí, tengo una conexión a voltaje que puedo tomar para donde yo lo necesite. El switch aquí, yo tengo en los switches el interruptor 1 y 2, van a ser los dos que voy a estar utilizando, son los únicos dos que están conectados y son de donde voy a tomar los valores que voy a mandar a los circuitos integrados. La salida del circuito integrado, la salida de la compuerta que estoy utilizando va hacia un LED y el LED obviamente con su resistencia a tierra. La conexión de la resistencia con el LED es una conexión en serie. La resistencia puede estar del lado negativo o la resistencia puede estar del lado positivo. El efecto es el mismo, ¿no? Resistencia de 1 kilo ohm, podemos utilizar aquí en el switch. Resistencia de 330 ohms, 220 ohms, podemos utilizar con los LEDs. En los otros videos hay más detalles de esto y ejemplos de qué pasa si variamos esos valores de resistencia. El conector, el pin 14 de los circuitos integrados, en este caso yo tengo dos circuitos integrados, el 7432, que viene con unas letras HC, que son diferentes variantes de los circuitos, y en este el 7408 con puerta lógica OR, con puerta lógica AND. El pin 14 es el que va conectado a voltaje, el pin 7 es el que va conectado a tierra. ¿Okay? Aquí viene, si yo paso con el mouse por encima de los pines del circuito integrado, aquí yo voy a ver que esto está etiquetado como ground, tierra, y está etiquetado como power, que es el que me da la referencia al voltaje. Y sobre los otros pines, aquí me indica como input el 1A, input 1B y la salida 1. Entonces, entrada A de la compuerta 1, entrada B de la compuerta 1 y salida de la compuerta 1. Aquí tengo entrada A de la compuerta 2, entrada 2 de la compuerta, entrada B de la compuerta 2, salida de la compuerta 2. Y lo mismo para cualquiera de los pines del circuito integrado cuando yo coloco el mouse encima, ¿no? Y lo mismo sucede con este otro. Aquí estoy tomando con un cable del primer switch, lo estoy mandando a la entrada 1 y del mismo punto, todos en el protoboard, aquí también aquí lo podemos ver, todo esto sería un mismo punto de conexión. Yo de aquí puedo tomar otro cable y mandarlo a el otro circuito integrado. Es decir, no necesito traerme otro cable desde acá. Voy ocupando espacios con cada conexión, con cada componente que conecto. Entonces, pues se me van acabando, ¿no? Entonces yo puedo tomar de aquí. Al momento de conectar, todo esto estaría conectado hacia todos estos de acá y al mismo tiempo va a estar conectado hacia acá. Todo se convierte en un mismo punto de conexión. Lo mismo con la otra del switch 2. Yo estoy conectando a la entrada B y de aquí, de otro de los agujeros que trae el protoboard en esta misma línea, voy a conectar hacia la entrada B del segundo circuito integrado. Es decir, en los dos voy a estar utilizando los mismos valores de entrada para probar qué es lo que sucede con el circuito. Y la salida pues va a conectar ahí sí cada una salida específicamente hacia el LED que le corresponde. El LED, recordemos que tiene polaridad. Aquí viene etiquetado, el ánodo va a ser la terminal positiva del LED, el cátodo la terminal negativa. ¿Ok? La terminal negativa va con una conexión a tierra. La terminal positiva es donde yo le voy a aplicar el voltaje para que encienda. Si aquí el voltaje corresponde a lo que interpretamos como un cero lógico, el LED va a permanecer apagado. Si el voltaje corresponde a lo que interpretamos como un 1 lógico, entonces el LED va a encender. Voy a iniciar la simulación. Aquí las dos entradas están en 0. Si yo activo o enciendo una de las entradas, este primer LED que está respondiendo a lo que es la compuerta lógica OR se está encendiendo. El segundo LED permanece apagado porque aquí lo que tengo es una operación lógica AND.
las dos entradas tienen que estar en 1 para que este LED encienda. Si yo activo el segundo interruptor, entonces este LED también va a encender, porque aquí ya tengo la operación AND que necesita que las dos entradas sean un 1 para que la salida también sea un 1. Ok, igual voy a bajar este de aquí, el primer LED, el de la operación OR, va a seguir encendido, y si yo pongo las dos en 0, pues los dos LEDs se van a apagar. Okay. Y con esto cerraríamos aquí esta explicación. Bueno, nada más aquí importante. Al colocar sobre el protoboard estos componentes, circuitos integrados, el switch, utilizamos este espacio para aislar sus pines, ¿no? Lo que llamamos la trinchera en el protoboard nos permite aislar los pines de la parte superior, la parte inferior de los circuitos integrados. Aquí también estoy utilizando eso para aislar la resistencia, ¿no? Para que quede me complete la conexión de aquí hacia acá. O sea, la resistencia igual la podría haber puesto de otra manera. Aquí Tinkercad a veces no da mucha flexibilidad para poner componentes en diagonales o algo cosa que en el protoboard sí van a poder hacer y puedan poder distribuir de diferente forma los componentes. Igual hay que checar aquí en los videos, y esto es lo que vamos a tener que estar replicando al momento de conectar los circuitos integrados hacia el protoboard para utilizar las compuertas lógicas. Aclarar aquí, así como lo vimos en el Circuit Burst, el funcionamiento habría sido el mismo si yo utilizo la segunda compuerta lógica o la tercera compuerta lógica o la cuarta compuerta lógica en el integrado. La respuesta de los circuitos habría sido la misma. Y ahora sí, con esto terminamos este video y esta explicación de lo que son las compuertas lógicas y los circuitos integrados que implementan a estas compuertas lógicas básicas.